buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar sobre lo que hemos visto en el trabajo práctico número 4 que ustedes hicieron con las dos películas, ¿sí? La película de Jurassic Park y la Era de Hielo, ¿sí? Nosotros, si ustedes se fijaron en el título de la actividad, decía evolución del planeta, ¿sí? La evolución de nuestro planeta. Y en geografía, y bueno, la geología y otras ciencias, le llamamos a esa evolución eras geológicas, ¿sí? Nosotros en la actualidad conocemos 4 eras. Vamos a ir viendo algunas características de ellas y después vamos a focalizar en las que ustedes han trabajado a través de las dos películas. Vamos a ir diferenciando y viendo algunos aspectos puntuales. En el caso de la primera era, que es la era precámbrica, ¿sí? Es la era geológica en la cual aparecen los primeros invertebrados, pero es la era de la formación de la Tierra, ¿sí? Es una era donde los organismos eran todos unicelulares. En la era paleozoica, ¿sí? Ahí sí comienza la vida en los mares, principalmente estas especies que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Y una curiosidad es que allí ya se empieza a formar Pangea. Ustedes más adelante van a trabajar la formación de Pangea y qué significa, pero yo les voy a contar que es el único continente. Primero, todos los continentes que nosotros hemos estado trabajando eran uno solo y se les llamaba Pangea. Al solo océano se le llamaba Pantalasa y en ese solo océano empieza a desarrollarse la vida, ¿sí?, de algunas especies y su evolución. Esta formación de Pangea surge al final de la era paleozoica y al principio de la mesozoica, pero sucede en este periodo. Si ustedes observan la imagen, estas especies animales marinos tenían esas cubiertas que se les dice cubiertas de conchas. Son conchas marinas que le permitían absorber las sustancias químicas necesarias para sobrevivir. Nosotros en este caso ven que acá hay una especie de caracol. Todos estos tienen esa superficie que los protegía también de otros animales. En el caso de la era mesozoica, ¿sí?, ahí ya aparecen, pasada ya parte de la era mesozoica, comienzan a aparecer estos seres que ustedes han visto en la película Jurassic Park, que son los dinosaurios, la era jurásica. La era mesozoica tiene otras etapas, pero la que nosotros hemos trabajado es la jurásica. En esta era comienzan a desarrollarse también algunas plantas con flores y caracoles, además de los dinosaurios. Y también comienza a separarse esa Pangea para después, cuando nosotros llegamos a la última era geológica, los continentes ya se han separado como los conocemos ahora. En la era cenozoica también se divide en dos, terciaria y cuaternaria, y allí ya aparecen el resto de los seres. En este caso, mamíferos, primates, todo el resto de las especies. Algunas se extinguen, otras evolucionan, también lo han visto ustedes en la película, ¿sí? En el caso de la primera película que ustedes vieron era Jurassic Park, y el estudio, además de la clonación, que era la principal parte de la película, la historia, digamos, de ese parque jurásico, quienes realizan investigaciones y nos cuentan sobre estos dinosaurios son los paleontólogos. Acá vemos un paleontólogo excavando, ¿sí? Luego de extraer esos restos fósiles, se le hacen estudios y pueden decir en qué tiempo vivió, qué características tenía el lugar donde habitaban, si eran, qué comían y su tamaño aproximado, y a ver si se asemejan a alguna especie de la actualidad, ¿sí? En el caso de la película, ustedes vieron, ¿sí?, distintos dinosaurios. Yo ahora les voy a mostrar, ¿sí?, a ustedes algunos ejemplos para que los puedan observar. En el caso del personaje principal, o el más fuerte, digamos, era el tiranosaurio Rex, ¿sí? Acá ustedes lo pueden observar, ¿sí? También teníamos como personaje de esta película al Brachiosaurus. Era un animal
herbívoro, tiene el cuello largo con el cual captaba los alimentos de los árboles. También tenemos el Velociraptor, que después va a ser un personaje en Jurassic World, un personaje muy importante, ¿sí? La diferencia, si ustedes se fijan, es que el Velociraptor tiene como si fueran 3 dedos y el Tiranosaurio Rex tiene 2 dedos nomás en cada una de sus manos principales. En este caso está el anquilosaurio. El anquilosaurio lo que tenía de particular es que tiene en la cola como si fuera una punta y una bola, en donde él les pegaba, con eso se defendía al resto de los animales. Y por último, el Triceraptor, ¿sí? Que tenía este aspecto, ¿sí? Estos no eran los únicos dinosaurios que existían, habían otros dinosaurios, pero ellos eran los que participan en la película que nosotros trabajamos. En el caso de la segunda película, que era la Era del Hielo, nosotros trabajamos la era cenozoica. Aquí vimos en la película algunos personajes que se extinguieron por completo o en su defecto evolucionaron en otros animales que conocemos hoy. Evolucionaron, obviamente, que con características distintas. Cuando nosotros decimos era de hielo, ¿sí? El término geológico correcto, científico correcto es glaciación. Ustedes tenían que averiguar qué era una glaciación y la mayoría había puesto que eran periodos en donde el hielo y el frío extremo invadía zonas que antes no lo tenían, donde el planeta se torna todo frío, ¿sí? Estos periodos se dan cada millones de años, son reiterados, ¿sí? Obviamente que nosotros no los vemos a esos cambios, porque son millones de años y nosotros no vivimos ese tiempo. Acá yo tengo algunos personajes, por ejemplo Diego. Este era un diente de sable, ¿sí? La característica principal era que medía entre 1 metro casi medio y 2 metros y medio, pesaba 360 a 500 kilos y él sí se extinguió, ¿sí? Se extinguió, pero no por la falta de alimentos, sino por la caza de los seres humanos, que lo cazaban principalmente por sus dientes. En el caso del mamut, el mamut sí evolucionó. El mamut en esta era peludo. En la actualidad los elefantes tienen otras características, pero este sería su antepasado. ¿Qué característica tiene? Que él medía hasta 4 metros de altura y pesaba 10 toneladas, y los elefantes ahora miden entre 2 y 3 metros y pesan hasta 6.000 kilos, nada más, ¿sí? Entonces eran mucho más grandes. En el caso de estos dos personajes, los imprimí porque no tenía otra imagen. Teníamos a la ardillita, ¿sí? Que era la aventurera buscando su castaña. Y en el caso de los perezosos, el perezoso se llamaba Sid, ¿sí? El mamut me olvidé decirle que era Manny, y Diego, bueno, el diente de sable. En el caso del perezoso es muy distinto a lo que son los perezosos en la actualidad por su tamaño principalmente, ¿sí? En este caso, acá Sid debe haber medido, según lo que medían en esa época, 6 metros de alto. La característica que tienen es que él tenía hábitos terrestres, o sea, vivía también en la tierra y podía mantenerse derecho. En la actualidad los perezosos miden entre 60 y 70 centímetros y no pesan más de 8 kilos, ¿sí? Él podía pesar varias toneladas y en la actualidad viven en los árboles y no tienen casi hábitos terrestres, ¿sí? También en la película aparece un personaje importante porque es quien desencadena toda la travesía de estos animales aventureros, que es esta niña, ¿sí? Que se pierde y busca a su padre. Ustedes tenían que averiguar cómo vivían en ese momento los primeros humanos, ¿sí? La característica que ustedes en general pusieron era que utilizaban pieles para cubrirse el cuerpo, ¿sí? Para abrigarse. Algunos tenían características de nómades, más adelante se van tornando sedentarios cuando ya se pueden instalar. En el caso de esta glaciación era muy difícil ser sedentario porque
cuando se congelaba todo, había que trasladarse hacia otro lugar a buscar nuevos alimentos, ¿sí? Estos serían otros personajes. En este caso, bueno, la idea era que ustedes trabajaran las eras geológicas de una manera distinta. Quizás no todos se habían dado cuenta que habían trabajado estos conceptos, pero han estado incluidos en las actividades que ustedes han estado haciendo. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado.